Muy buen día, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las vías metabólicas y vamos a empezar con lo que es la glucólisis. En este caso, este video espero les sirva para contestar la guía para su examen, ¿sí? Su examen de tercer parcial final. Entonces vamos a iniciar con lo que es la glucólisis. Tenemos en primera instancia que la glucólisis significa rompimiento o degradación de glucosa. Recordemos que gluco viene de glucosa y lisis viene de degradación. Entonces, la glucólisis en resumen es como a partir de una molécula de glucosa, a partir de 10 pasos, obtenemos dos moléculas de piruvato, 1 y 2 piruvatos. Sin embargo, estas 10 reacciones son muy importantes, ya que por medio de ellas nos podemos dar cuenta, desmenuzando una por una, que vamos a invertir ATP, vamos a gastar energía, pero también vamos a recuperar esa energía posteriormente. La ganancia total de lo que es la glucólisis son 6 ATPs. Vamos a ver que aquí tenemos que un ATP entra con la glucosa, a unirse con la glucosa por medio de la exoquinasa, esta enzima, y nos va a generar la pérdida de un ADP. ATP va de un fosfato, va a salir como ADP la molécula y un fosfato se va a unir a la glucosa, va a formar glucosa 6-fosfato. Posteriormente vamos a tener que otra molécula de ATP se va a unir a la fructosa 6-fosfato y va a ingresar un nuevo fosfato a el carbono 1 de la fructosa. Posteriormente vamos a tener, aquí ya tenemos pérdida de 2 ATPs, tenemos un gasto de energía. Es decir, si empezamos en cero, ¿sí? La glucosa estamos en cero, nuestra ganancia de ATP. Ahora con la pérdida de 2 ATPs tenemos una pérdida de menos 2 ATPs. No se nos olvide que tenemos una pérdida de menos 2 ATPs. Posteriormente tenemos que vamos a formar un NAD. Este NAD que se genera, ya sabemos que nos va a dar, es un precursor de la ATP, nos va a generar también ATP. ¿Cuántos NAD nos genera, cuántos ATPs nos genera el NAD que se produce en la glucólisis? 2, nos genera 2 ATPs. Por lo tanto, aquí habíamos perdido o gastado 2 ATPs, pero acá recuperamos con este NAD los 2 ATPs. Esa pérdida que teníamos de menos 2, si le sumamos a menos 2, 2 ATPs, quedamos tablas, quedamos en ceros, digamos. Entonces, nuestra ganancia hasta aquí sería de 0. Pero si le sumamos los 2 ATPs que se van a ganar con este NAD, nuestra ganancia va a ser de 2 ATPs. 2 ATPs más un ATP que estaba aquí abajo, 3, más este ATP de aquí abajo, 4, más este ATP que se gana aquí abajo, 5, y más este ATP de acá abajo, 6. ¿Cuánto es la ganancia total de la glucólisis por sí sola? Es decir, desde que la glucosa se forma a 2 piruvatos o se convierte en 2 piruvatos, pues la ganancia es de 6 ATPs. Ganancia de la glucólisis indirecta es de 6 ATPs. Ok, que no se nos vaya a olvidar la ganancia total de ATPs. Muy bien, vamos a ver el siguiente recuadro. Un momentito, es este de aquí, para ver lo que es la glucólisis. En este caso vamos a ver que, como lo hemos mencionado anteriormente, tenemos de ganancia aquí abajito que 2 piruvatos. La ganancia total de la glucólisis en este caso va a ser, no lo olvidemos, 6 ATPs, ¿sí? Ok, 6 ATPs. Vamos a ponerlo por aquí, 6 ATP. Ahora, cuando estos piruvatos que están aquí, lo vamos a representar acá, pasan a generar acetilcoenzima A eso se le conoce como descarboxilación oxidativa, porque también se pierde un CO2 aquí. Se está perdiendo un CO2 y un NAD. Ok, se está descarboxilando el piruvato, pues se llama descarboxilación del piruvato, descarboxilación oxidativa. Esto nos va a generar un NAD.
que lo estamos viendo aquí, este NAD nos va a generar 3 ATPs. Ok. Entonces vamos a ver cómo este piruvato que está aquí abajo, esta es la glucólisis, la glucosa se convierte en 2 piruvatos, en un piruvato y en otro piruvato 1 y piruvato 2. Este piruvato, ya sabemos, se va a descarboxilar y va a generar acetilcoenzima A. Vamos a tener que este piruvato también va a hacer lo mismo, va a formar acetilcoenzima A, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Sin embargo, se va a producir energía aquí, se va a producir un NAD, ¿sí? Un NAD, y de este lado se va a producir otro NAD también. Estos NAD a su vez se van a convertir posteriormente al entrar a la cadena transportadora de electrones en ATP. Como lo estamos viendo aquí, cada NAD nos va a dar 3 ATPs. Este nos va a dar 3 ATPs y este nos va a dar 3 ATPs. Si sumamos este NAD más este NAD, el total va a ser de 6 ATPs. Es decir, que cada piruvato al transformarse a acetilcoenzima A nos va a producir un NAD cada uno y esos NAD nos van a dar 3 ATPs. 3 más 3 igual a 6. Entonces tenemos hasta aquí que una molécula de glucosa en la glucólisis nos va a dar 6 ATPs más la descarboxilación del piruvato a acetilcoenzima A, 3 ATPs cada uno. En total son 6 ATPs. 6 más 6, en este caso llevamos 12 ATPs. Ahora, ¿qué sigue? La siguiente vía es que la acetilcoenzima A se va a ir cada una a un ciclo de Krebs. En este caso, cada una se va a ir a un ciclo de Krebs. Sí, voy a borrar esto. Sí, y un ciclo de Krebs. Cada ciclo de Krebs nos va a dar de ganancia total 12 ATPs. 12 ATPs. Si sumamos todos los ATPs, vamos a ver que la ganancia total es 6 ATPs que teníamos acá arriba de la glucólisis, más 6 ATPs de la descarboxilación de cada piruvato a acetilcoenzima A, son 12. 12 más 12, 24. Más 12 de otro ciclo de Krebs es igual a 36. La ganancia total de la degradación de una molécula de glucosa son 36 ATPs, ¿sí? Acá tenemos el ciclo de Krebs. ¿Y de dónde se obtienen estos 12 ATPs del ciclo de Krebs? Bueno, tenemos que el NAD que se genera aquí en este ciclo de Krebs nos va a dar 3 ATPs, este otro NAD nos va a dar otros 3 ATPs, este GTP nos va a dar 1 ATP, este FAT nos va a dar 2 ATPs y este NAD nos va a dar 3 ATPs. 3 más 3 más 3 son 9, más 2 más 1, 12. Entonces tenemos 12 ATPs, pero como son dos ciclos de Krebs, lo vimos acá, 2 ciclos de Krebs, 1 y 2, pues son 12 más 12 son 24, más 12, 6 y 6, 36 ATPs. Si lo vemos desde otra perspectiva o en otra imagen, vamos a verlo aquí, lo mismo que acabamos de decir, que aquí vamos a tener que ganancia total de la glucólisis, aquí tenemos la glucólisis, son 6 ATPs, 2 ATPs que se generan directamente y tenemos acá 4 ATPs, 4 ATPs, 4 más 2 es igual a 6.
del ácido pirúvico que se va a convertir acá a acetilcoenzima A, tenemos que se van a generar 6 ATPs. ¿Sí? Y cada ciclo de Krebs nos va a dar 12 ATPs por 2, nos va a generar 24. ¿Ok? 24 más 6 más 6 son 36 ATP. Vamos a ponerlo acá. 36 ATPs. Entonces la ganancia total de ATPs a partir de una molécula de glucosa, la ganancia total es de 36 ATPs. Pero no nos enredemos. A ver, vamos a ir viendo que la glucólisis sola, o sea, al pasar de glucosa a piruvatos, van a ser solamente 6 ATPs. Posteriormente, cuando cada piruvato pase a acetilcoenzima A, van a ser otros 6 ATPs. Y cuando esas acetilcoenzima A pasen a cada ciclo de Krebs va a dar 12 ATPs. Pero como son dos acetilcoenzima A, por los dos piruvatos que se formaron, van a ser 12 por 2, 24. Y en total, si sumamos 24 más 6 más 6, van a ser 36 ATPs. ¿Sí? El total que me da una molécula de glucosa de ganancia de ATP. Pero solamente la glucólisis me va a dar 6. ¿Sí? Perfecto. Ahora continuamos con el siguiente tema. Vamos a explicar así brevemente lo que es el ciclo de Krebs. Eso viene en su guía también. Viene también en su guía a explicar lo que es la glucólisis. Ya la acabamos de ver, la glucólisis. Todos estos pasos, son 10 pasos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el ciclo de Krebs. Y lo tengo por acá. No. Acá está. Ok, en resumen vamos a ver que cada acetilcoenzima A, bueno, en este caso, ¿quién es el alimentador del ciclo de Krebs? Esa es una buena pregunta. El alimentador del ciclo de Krebs es la acetilcoenzima A. Sin la acetilcoenzima A no se puede producir este ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A se une a oxalacetato, más nos va a dar citrato. ¿Cuántos carbonos trae la acetilcoenzima A? 2 carbonos. A ver, 2 carbonos más 4 carbonos que trae el oxalacetato van a ser 6 carbonos, ¿sí? Ese citrato va a generar isocitrato. El isocitrato va a generar un CO2, se va a perder un carbono y esta molécula de acá ya no va a tener 6 carbonos como estas, va a tener solamente 5 carbonos. Posteriormente se va a formar este CO2, que aquí está el primer carbono que sale, aquí está, ¿sí? Y se va a formar energía en forma de NAD, ¿sí? Posteriormente tenemos que se va a generar otro, a partir del alfa-acetoglutarato, CO2. También se va a generar una molécula de NAD, otro NAD, ¿sí? Posteriormente se va a formar succinilcoenzima A, se va a formar un GTP, y esta molécula de acá, recordemos, aquí se perdió un CO2, nos quedan 5 carbonos, se pierde otro CO2, otro carbono, y nos queda una molécula de 4 carbonos. Aquí esta molécula sigue como de 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos, y es por eso que decíamos que el oxalacetato tiene 4 carbonos. ¿Sí? Se perdieron 2 carbonos en forma de CO2. Y formamos también FAD y formamos también otro NAD. ¿Ok? Y eso es el ciclo de Krebs. No es tan complejo, hay que checarlo bien porque viene parte del ciclo de Krebs en el examen. Muy bien. Ok.
Bueno, y ahora todos los NAD y los FAT que se han formado aquí, ¿hacia dónde van a ir? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda hacia dónde va a ir este NAD y este FAT? Bueno, este NAD, acuérdense que va a transportar los hidrógenos, ¿sí? los electrones que captó, ¿sí? Y va a ir hacia la intermembrana, ¿se acuerdan? La membrana interna mitocondrial. Tenemos membrana, que en la membrana interna mitocondrial 4 complejos proteicos, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y tenemos al final una ATPasa. Digamos, vamos a ponerla de otro color, 5. ¿Ok? Vamos a ver que estos NADs, voy a borrar aquí tantito. Estos NAD se van a transportar hacia acá, y el NAD que trae electrones va a soltar electrones, 2 electrones hacia acá, uno, vamos a dibujarlos aquí, 1 electrón y 2 electrones. Esos 2 electrones van a pasar hacia este primer complejo proteico, que esta es la cadena transportadora de electrones. Vamos a ponerle aquí cadena transportadora de electrones, ¿sí? Ok, es una cadena porque va a transportar los electrones. Los electrones primeramente van a llegar aquí, van a ingresar hacia adentro de este complejo, pero al hacer esto, los hidrogeniones, un par de hidrogeniones que están afuera, acuérdense que las cargas diferentes se atraen, van a pasar desde aquí hacia el espacio intermembrana. Recordemos que esta es la membrana interna. Aquí esto de aquí de adentro es la matriz mitocondrial. Esto es la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs también se lleva en la matriz mitocondrial. Entonces de la matriz van a pasar hacia el espacio intermembrana. Vamos a ponerle aquí espacio intermembrana. Bueno, voy a borrar esto porque acá vamos a poner otras cosas. ¿Sí? Espacio intermembrana. Luego tenemos la membrana externa de la mitocondria por acá. ¿Sí? Por acá. Okay. Entonces, cada vez que entran 2 electrones, van a pasar 2 protones, van a ser bombeados 2 protones hacia el espacio intermembrana. Aquí. ¿Sí? 2. Posteriormente, estos electrones que quedaron acá van a pasar hacia el siguiente complejo. ¿Sí? Así. Al momento de pasar al siguiente complejo, van a arrastrar otro par de protones que van a andar por acá. Perdón. ¿Sí? Van a pasarlos hacia acá. De tal manera que ya tenemos otro par de protones. Posteriormente va a ser pasado este par de electrones que sigue acá abajo hacia acá. Y de acá hacia el cuarto complejo. Una vez que llegue al cuarto complejo, otro nuevo par de protones van a ser bombeados hacia el espacio intermembrana. Okay. ¿Cuántos pares de protones tenemos hasta el momento? 3 pares. ¿Sí? Un par, 2 pares y 3 pares. Posteriormente, estos electrones que están acá, estos 2 electrones, van a salir hacia la matriz, 1 y 2, y van a ser tomados por una molécula de oxígeno. El oxígeno los va a captar y también va a captar otros protones que andan en la matriz mitocondrial. Al unirse 2 hidrógenos
al oxígeno se va a formar, pero a medio oxígeno, perdón, H2O. Y así es como se forma el agua metabólica en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver qué pasa ahora. Ya sabemos en qué terminan los electrones. Se unen a un oxígeno o medio oxígeno. Sí, porque recordemos que la fórmula del oxígeno es O2. Medio oxígeno es un oxígeno. Un oxígeno se va a unir a dos hidrogeniones y a los electrones que están acá y va a formar H2O. Bueno, esos hidrogeniones que están acá, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Se acuerdan? El último paso es la ATPasa que está acá, esta enzima que está acá. Esta ATPasa, cada vez que cada par, bueno, para empezar, se crea un gradiente electroquímico donde hay mucha carga positiva en esta parte del espacio intermembrana, de tal manera que no es posible que puedan estar mucho tiempo ese gradiente de concentración positivo en el espacio intermembrana y tienen que pasar del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, esos hidrogeniones. Cada vez que esos hidrogeniones pasan, van a formar, en este caso, un ATP. ¿Sí? Cada vez que dos protones son bombeados desde afuera, desde el espacio intermembrana, hacia adentro de la matriz mitocondrial, se va a generar un ATP. ¿Sí? Un ATP. Va a pasar otro par, ¿sí? Por aquí, de hidrogeniones, y se va a volver a generar otro ATP. Va a pasar el último par de protones y se va a generar otro ATP también, ¿sí? Y ya tenemos en total 3 ATPs. Es por eso que este NAD, en principio, sabemos que el NAD nos da de 3 ATPs, ¿sí? Porque cada NAD bombea 3 pares de protones y esos 3 pares de protones van a formar 3 ATPs. ¿Ok? Muy bien. En este caso, ¿qué pasa con el FAD que se genera? Porque el FAD nos da 2 ATPs, este FAD de acá nos da 2 ATPs, porque esos hidrogeniones que trae el FAD no van a entrar directamente, perdón, esos electrones no van a entrar directamente a lo que es el primer complejo. ¿Sí? Vamos a poner un atache aquí, porque aquí no va a entrar en este complejo, no va a entrar el FAD. El FAD va a entrar directamente a donar sus electrones al segundo complejo. Y es por eso que nos va a generar solamente este par de protones y posteriormente, cuando sean transferidos sus electrones hacia el siguiente complejo y hacia el cuarto complejo, van a generar otro nuevo par de protones. Entonces el FAD nos va a producir solamente, en este caso, el FAD nos va a producir, en este caso, acá 2 protones y otros 2 protones, o sea, 2 pares de protones. Cuando este par pase hacia acá, se va a generar un ATP. Cuando este otro par pase nuevamente hacia acá, se va a generar otro ATP. Es por eso que solamente un ATP más otro ATP nos dan 2 ATPs. Es por eso que el FAD nos genera una ganancia de 2 ATPs, porque no entra al primer complejo como si lo hace el NAD. ¿Okay? El NAD entra a todos los complejos, es por eso que nos da más ATPs, más protones y más ATPs, y es por eso que el FAD nos da solamente 2 ATPs. Bueno, proseguimos con esto que es la cadena transportadora de electrones. Y vamos a ver en un esquemita aquí lo mismo que estábamos diciendo anteriormente. Vamos a ver cómo el NAD, ¿sí? Nuevamente,
el NAD va a ingresar dos electrones aquí, dos electrones. Aquí van los dos electrones van a pasar de un complejo a otro. Estas son proteínas de transporte, complejos proteicos. De un complejo, la coenzima Q, esa que se vende como suplemento, la podemos encontrar aquí, la coenzima Q10. Esa va a pasar los electrones hacia el segundo complejo, al tercer complejo por medio de la citocromo C, y posteriormente a un cuarto complejo, ¿sí? Que no se ve aquí, pero hay un cuarto complejo. Y por cada complejo que pase va a ingresar un par de protones. Por ejemplo, aquí los protones que se encuentran en este caso por aquí van a ingresar hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Y se va a formar un par de protones, ¿sí? Posteriormente va a pasar otro par de protones. Cuando los electrones están pasando de aquí, vamos a simbolizarlo, vamos a ponerles este símbolo. Estos dos electrones van a pasar por la coenzima Q10 hacia el segundo complejo, y aquí van a pasar por la citocromo C hasta el tercer complejo. Cada vez que pasen a un complejo se van a pasar otro par de protones. Posteriormente, estos pares de protones, ya sabemos, van a pasar al complejo 5, que es la ATPasa. Cada vez que se bombee un par, se va a formar por medio de esta ATP sintasa, esta enzima que está aquí, un ATP. Va a pasar, hasta aquí llevamos un ATP. Va a pasar el otro par, lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, por aquí. Va a ingresar por aquí. Y va a ingresar otro par. Protones. Y se va a formar otro ATP. Ahí tenemos dos ATPs. Y por último, el otro par de protones que estaba acá va a pasar también hacia acá y va a regresar. Se va a ir hacia acá, hacia la matriz mitocondrial. De esta manera tenemos que va a pasar otros dos protones y se va a formar el tercer ATP. Por eso tenemos que la ganancia de un NAD son 3 ATPs. Eso para recordar lo que ya habíamos visto en clase. Voy a tratar de borrar esto, a ver hasta dónde puedo borrar. Y vamos a ver qué es diferente cuando llega un NAD, porque un FAT, el FAT no va a generar no va a generar tres ATP, sino 2 ATPs. El FAT va a generar solamente 2 porque no va a entrar a este complejo, al primer complejo. El FAT va a ir directamente a dejar sus electrones aquí en el complejo 2. Entonces va a jalar un par de protones, va a generar este par. Después los electrones por la citocromo C van a pasar al tercer complejo y otros protones van a pasar hacia acá. Ahí tenemos dos pares de protones, pero este no se generó con el FAT, por eso tenemos dos pares. Este par a su vez va a ingresar hacia acá, va a generar un ATP, y este otro par va a entrar también y va a generar otro ATP. Van a ser en este caso 2 ATPs, ¿sí? Lo que nos va a dar el FAT en este caso. ¿Cuánto es la ganancia de ATP? 2 del FAT. Ok, eso es para recordar lo que es la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué se llama cadena transportadora de electrones? Porque son una cadena, voy a borrar, de compuestos. Este es un primer compuesto que va a transportar los electrones del NAD. Estos electrones que están aquí los va a transportar hacia la coenzima Q10, la coenzima Q10 hasta segundo complejo. Luego los electrones pasan de acá hacia acá, se están transportando los electrones. Luego se transportan los electrones hasta que son soltados para formar H2O, agua. Aquí dice H2O. Ok. Sin embargo, también se bombean protones hacia el espacio intermembrana. Esa es la cadena transportadora de electrones. ¿Y dónde sucede la fosforilación oxidativa? Aquí se fosforila un ADP a ATP y se forma
ATP. Eso es la fosforilación oxidativa. Ok, tenemos que se está fosforilando un ATP, un ADP, fosforilando uniendo con un fosfato y formando ATP. Esto es la cadena transportadora de electrones. Vamos a ponerla así, todo esto de acá. Y la fosforilación oxidativa sucede en el quinto complejo, que es este de acá. Ok. Entonces, podemos decir de la siguiente manera que más o menos así es como sucede. El NAD llega, el NAD en este caso cede los electrones, el NAD trae los electrones, los cede, los electrones se transportan por la cadena transportadora de electrones, pasan de un complejo a otro, aquí se ve cómo pasan los electrones, ¿sí? Llegan al cuarto complejo y los electrones son captados por el oxígeno, en este caso sería medio oxígeno, y los electrones junto con los protones forman dos hidrógenos y un oxígeno, el agua metabólica. A su vez, cada vez son bombeados un par de protones, que sería un par de protones, ¿sí? Por cada complejo. Entonces tenemos que cada par, 1, 2 y 3 pares, nos va a generar, cada vez que pasen estos pares hacia acá, nos van a generar un ATP. Es por eso que, como son 3 pares, cada par nos va a dar un ATP. 3 pares serían 3 ATPs. Van a ingresar por aquí, van a salir por acá y la ganancia total serían 3 ATPs. ¿Correcto? Ok, 3 ATPs. Eso en el caso del NAD. Sin embargo, el FAT, decíamos que el FAT solamente va a bombear 4 pares. Estos 1 y 2 pares. Perdón, 2 pares y 2 pares nos van a dar 2 ATPs. Por eso el FAT nos da 2 ATPs. Ok. Continuamos con para contestar lo que es su guía con algunos temas importantes. Vamos a ver qué es la glucogenólisis, la glucogénesis, ¿sí? Vamos a ver acá entonces, a ver, ¿dónde tenemos esa diapositiva? Por aquí entonces, ok, a ver. Bueno, vamos a ver primeramente lo que es bueno, eso es un repaso de lo que ya acabamos de ver, cómo es que el NAD entra y dona el electrón, pasan los protones hacia el espacio intermembrana, están los protones. Posteriormente estos protones ya sabemos que van a ser bombeados por un quinto complejo que es la ATP-ASA, van a pasar estos protones hacia acá y cada par de protones nos va a dar un ATP. Ok, aquí tenemos el NAD, acá tenemos el FAD, ¿sí? Cediendo sus electrones y que los electrones van pasando de un complejo a otro hasta formar agua cuando salen hacia la matriz nuevamente y se unen a medio oxígeno. Eso es la cadena transportadora de electrones. Ok. Bueno, a ver si encuentro la diapositiva que ando buscando. Bueno,
Bueno, para continuar, quiero preguntar si se acuerdan lo que es la glucogenólisis y la glucogénesis. Aquí está. Bueno, de hecho este es el glucógeno. Cuando el glucógeno, en este caso, el glucógeno se degrada o se rompe, eso se va a llamar gluconeogénesis. Esto es el glucógeno. El glucógeno es la unión de muchas glucosas. Imaginemos que el glucógeno es este compuesto que se ve acá abajo. Este compuesto grande de aquí de abajo. ¿Y cómo es que el glucógeno, en este caso en cuestión, está formado a su vez por muchas rueditas que se ven aquí? Cada ruedita es una molécula de glucosa unida con otra. Entonces el glucógeno es la unión de muchas glucosas. Entonces cuando a glucógeno, a la palabra glucógeno le unimos la palabra génesis, significa generación o formación de glucógeno. O sea, se unen muchas glucosas. Cuando muchas glucosas se juntan, esto sucede en el hígado y en el músculo, forman glucógeno. Eso es la glucogenogénesis. Glucogenogénesis entonces sería, o glucogénesis también se le llama, la generación o formación de glucógeno. Pero cuando el glucógeno al revés se degrada, en este caso para formar glucosa, eso se va a llamar glucogenólisis. Acordémonos que lisis es la degradación de glucógeno para formar glucosas. ¿Sí? Es decir, todo lo contrario, vamos a generar glucosas por separado. Y esas glucosas ya nos pueden dar energía porque pueden entrar a la glucólisis. Ok, tenemos entonces dos términos muy importantes en este momento. Glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno. ¿Sí? El glucógeno es un polisacárido que se encuentra principalmente en el hígado, en el músculo y en los adipocitos, en el tejido adiposo de los seres humanos. Y si damos una entrada hacia lo que es, por ejemplo, esta partecita de glucógeno, ¿sí? Vamos a ver cada molécula de glucosa. Aquí tenemos una, otra por acá, otra por acá. Y si las vemos de esta manera, aquí tenemos una molécula de glucosa, acá tenemos otra molécula de glucosa, otra molécula de glucosa, son estas de acá, que están unidas. Están unidas en enlaces del carbono 1 al carbono 4 de la otra molécula. Del carbono 1, del carbono 1 al carbono 4, carbono 1 al carbono 4, carbono 1 al carbono 4. ¿Sí? Y de repente vamos a ver una unión, enlace 1,6, como aquí lo dice, del carbono, en este caso 1 al carbono 6 de la otra glucosa. Aquí también va a ser del carbono 1 al carbono 6. Y ya de acá en adelante va a ser de enlaces 1,4. ¿Okay? Perdón, aquí es del carbono 1 al carbono 4. Nada más la unión 1,6 es de esta glucosa a esta glucosa. Eso ya lo habíamos visto en otro video acerca de carbohidratos. Muy bien, dejamos la glucogenólisis y la glucogénesis, ¿sí? Y vámonos con los ácidos grasos. En estos momentos ando un poquito ronco, por lo tanto les pido disculpas. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es por otro lado, lo que es a ver, me pausé un poco, no era ese, era este video, a ver, era este. Ok, vamos a ver que existe también la lipogénesis y existe también la lipólisis. En este caso, la lipogénesis va a ser, a ver, ¿qué es la lipogénesis? Si se acuerdan, la lipogénesis es la formación de lípidos, o sea, de triglicéridos. Y la lipólisis es la degradación de lípidos, o sea, de triglicéridos.
Cuando un triglicérido, ¿de qué está formado? De 3 ácidos grasos más un glicerol, ¿sí? Entonces, cuando están unidos, esto se llama triglicérido. Cuando ese triglicérido o grasa se rompe y se forman por separado glicerol y 3 ácidos grasos, eso se conoce como degradación o lisis. Lisis es degradación. Entonces, lipólisis es la degradación de ácidos grasos. Y cuando estos ácidos grasos se unen junto con el glicerol, se va a formar lipogénesis, porque estamos generando lípidos, triglicéridos en este caso, ¿sí? Entonces, lipólisis es degradación y lipogénesis es formación de grasas, ¿sí? Ok. Luego tenemos vamos a ver, ya que estamos hablando de grasas, vamos a ver un poquito de lo que es. Tenemos esto. La beta oxidación. Bueno, en lo que encuentro la beta oxidación, vamos a hablar un poquito de lo que es la beta oxidación. A ver si se acuerdan un poco de esto. A ver, tengo la imagen. Aquí está. Vamos a ver entonces qué es la beta oxidación. La beta oxidación consiste en ir degradando un ácido graso. Recordemos de manera breve, en la degradación de un ácido graso, vamos a ver que, por ejemplo, un ácido graso del ácido palmítico, vamos a ponerlo. El ácido palmítico realmente nos va a dar una ganancia de 131 ATPs. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, vamos a poner aquí, en este caso, a ver, los carbonos, un carbono, en este caso el ácido palmítico tiene 16 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo que va a pasar es que vamos a en este caso se va a ir rompiendo en la beta oxidación. Esta es la beta oxidación, paso por paso, de 2 en 2, de 2 carbonos en 2 carbonos, lo que viene siendo los ácidos grasos, para formar moléculas de 2 carbonos, que son las acetilcoenzima A, para que entren al ciclo de Krebs y de ahí a la cadena transportadora de electrones y de ahí a formar ATP. ¿Cuántos carbonos tiene una molécula de acetilcoenzima A? Tiene 2 carbonos, por eso se va a ir rompiendo de 2 en 2 lo que son los ácidos grasos. Ok, entonces vamos a tener que, por ejemplo, el ácido palmítico, en este caso, que tiene 16 carbonos, ácido palmítico es un ácido graso de 16 carbonos, va a entrar, digamos que este es el ácido graso, va a entrar a la beta oxidación, que son 4 reacciones de la beta oxidación. En la primera reacción se va a formar un FAD. En la segunda reacción en la tercera se va a entrar una molécula de agua. En la tercera va a salir una molécula de NAD y luego va a entrar una coenzima A. Entonces vamos a tener que en cada vuelta o rompimiento de lo que viene siendo 2 carbonos, ¿sí?, se van a producir, en este caso, un FAD. A ver. Un FAD. Y aquí está un FAD y un NAD.
en cada vuelta, ¿sí? Por lo tanto, aquí, ¿qué se produjo? Bueno, y vamos a tener una acetilcoenzima A también de ganancia. Las ganancias las tenemos en rojo. Un FAD, un NAD y una acetilcoenzima A. Se van a romper estos dos compuestos. Estos dos compuestos, al romperse, nos van a formar FAD y NAD. Pero también estos dos carbonos nos van a ayudar al unirse a una coenzima A, acetilcoenzima A. Muy bien. Luego esta parte que queda acá del esqueleto, toda esta parte que queda a este lado, ¿sí? Toda esta parte va a entrar en otro nuevo ciclo, ¿sí? Y se van a romper otros dos carbonos para formar otra acetilcoenzima A, en este caso otra acetilcoenzima A, y se van a generar otro FAD y otro NAD, ¿sí? Luego nuevamente se van a romper otros dos carbonos de par en par, de tal manera que cada par de carbonos nos va a dar una acetilcoenzima A. Por lo tanto, vamos a ver que cuántas acetil se van a formar va a ser dependiendo del par de carbonos que hay. Por ejemplo, aquí tenemos cuántos pares. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Entonces, ¿cuántos acetilcoenzima A se van a formar a partir del ácido palmítico? 8 acetilcoenzima A. ¿Y cuántos FAD y NAD? Como no van a ser 8 las vueltas, van a ser solamente 7 vueltas. Van a ser 7 FAD y 7 NAD. Estos FAD nos van a dar, ya saben, ¿cuántos ATP nos da el FAD? 2 ATPs. ¿Cuántos ATP nos da el NAD? 3 ATPs. Tenemos 7 por 2, 14 ATPs. 7 por 3, 21. Y al final tenemos que sumar todos los ATPs finales de cada uno de los intermediarios o precursores de lo que es la beta oxidación del ácido palmítico, y vamos a ver que son 14 más 21 más 8 coenzimas A. Pero ya sabemos que cada coenzima A entra a un ciclo de Krebs. En este caso, cada ciclo de Krebs, entra al ciclo de Krebs. Cada coenzima A entra al ciclo de Krebs. Ya sabemos que el ciclo de Krebs nos va a producir 12 ATPs. ¿Sí? Cada coenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Cada ciclo de Krebs nos va a dar 12 ATPs. En este caso, 8 acetilcoenzima A por 12 ATPs nos da 96 ATPs. Ay, caray. Ver. 96 ATPs. Van a ser entonces 96 más 21 más 14, nos da un total de 131 ATPs. Ok, ganancia total del ácido palmítico de ATPs o rendimiento total van a ser 131 ATPs del ácido palmítico. Sí, está muy bien decirlo, pero también hay que ver cómo salen, ¿sí? Ok, así es como se obtienen los 131 ATPs a partir de una molécula de 16 carbonos de ácido graso. Muy bien. Aquí cabe mencionar que para poder activar a este ácido graso se consumieron 2 ATPs. La ganancia neta real de lo que viene siendo el ATP serían 129 realmente ATPs si restamos estos 2 ATPs que gastamos en un principio, pero vamos a manejarlo que la ganancia total de ATPs a partir del ácido palmítico es de 131 ATPs. Eso no se les vaya a olvidar, es muy importante
131 ATPs nos da una molécula de ácido graso. Si comparamos la cantidad de ATPs que nos va a dar una molécula de glucosa, recordemos que la glucosa nos va a dar ¿cuántos ATPs en total? 36. Ahora, el ácido palmítico, que es un ácido graso, nos está dando 131 ATPs o 129, como lo quieran ver. Imagínense la diferencia de energía que existe o que nos puede dar un ácido graso de una molécula de glucosa. Es muchísima, por eso tiene mucho más energía un ácido graso o energía potencial que una molécula de glucosa. Ok, entonces tenemos que seguir con los temas. Ya vimos en este caso la beta oxidación. Ustedes creo que en su examen tienen que hacer, a lo mejor puede que venga algo de hacer esquemas de beta oxidación. Vamos a ver lo que es desaminación oxidativa. Vamos a ver lo que es desaminación oxidativa. Vamos a ver si la encontramos por acá. A ver, no la encuentro. Aquí está, vamos a ver un esquemita de la desaminación oxidativa, que sería esta de aquí. Vamos a acercarla un poco y aquí vamos a ver qué es la desaminación. La desaminación oxidativa no es más que, vamos a ver el aminoácido en cuestión, en este caso el glutamato, un ejemplo de un aminoácido. La desaminación oxidativa es eliminar el grupo amino de un aminoácido. Este sería un aminoácido, todo este de aquí, el glutamato, con su grupo amino aquí. ¿Cómo es que este grupo amino se va a eliminar o va a salir de ese aminoácido? Es desaminarlo, hacer que se pierda. Por medio de una enzima deshidrogenasa, también que ayuda a desaminar, se va a perder el grupo amino. Y el resultado va a ser un compuesto de puros carbonos, oxígenos e hidrógenos, y por separado lo que viene siendo el grupo amino de los demás elementos o átomos de esa molécula. Eso es la desaminación oxidativa. Ya sabemos que la desaminación oxidativa, después, por ejemplo, este compuesto que es el alfa-cetoglutarato, ¿le suena? El alfa-cetoglutarato lo encontramos en el ciclo de Krebs. Es por eso que un aminoácido puede entrar a la ruta como intermediario del ciclo de Krebs, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso sería la desaminación oxidativa, como un aminoácido pierde su grupo amino, en este caso, el grupo amino, y se genera un compuesto diferente que puede ser intermediario para generar energía en el ciclo de Krebs o en otras vías metabólicas. Ok, pues seguimos con los temas, permíteme un momento. Ok. Permíteme. Entonces, si vemos o si identificamos, me voy a ir un poquito a las diapositivas. ¿Cuál es la ganancia de ATPs por vía aeróbica y anaeróbica? Vamos a ver que primero, en este caso, perdón, la glucosa, vamos a retomar la glucosa. La glucosa se va a transformar por medio de la glucólisis en ácido pirúvico.
aquí hasta el momento una molécula de glucosa nos generó ácido pirúvico. ¿Cuántos ATP se ganan en la glucólisis sola? En la glucólisis sola se generan 6 ATPs. Cuando el piruvato, cuando hay oxígeno, en este caso, cuando hay oxígeno, el piruvato entra a lo que es la mitocondria. La mitocondria está representada en este color piel. Cuando entra, va a ser capaz de generar ciclo de Krebs, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y más ATPs, o sea, hasta 36 ATPs. Quiere decir que de manera aeróbica una molécula de glucosa nos puede dar 36 ATPs, pero de manera anaeróbica solamente van a ser los 6 ATPs que se forman aquí, porque después, cuando no hay oxígeno, cuando está sin oxígeno el cuerpo, se genera ácido láctico y ahí ya no se genera ATP, nada más se van a formar 6 ATPs. Es por eso que no podemos mantenernos haciendo actividades físicas anaeróbicas por mucho tiempo, porque nos da solamente una ganancia de 6 ATPs. Sin embargo, la actividad física aeróbica sí la podemos mantener por más tiempo porque nos da mucha energía. Entonces, recordemos, la ganancia total de ATPs de una glucosa, a partir de una glucosa de manera anaeróbica, o sea, sin oxígeno, es de 6 ATPs. La ganancia de ATPs a partir de una molécula de glucosa por vía aeróbica, cuando la glucosa se convierte a piruvato y de piruvato entra a la mitocondria con oxígeno, va a ser de 36 ATPs. Entonces, por vía aeróbica 36 ATPs y por vía anaeróbica solamente 6 ATPs nos da la glucosa. Muy bien. Ok. Ya sabemos de qué otra manera se le llama al ciclo de Krebs. En este caso se le conoce como ciclo del ácido tricarboxílico. No lo olviden. Y también se le llama ciclo del ácido cítrico, al ciclo de Krebs. Posteriormente vamos a ver que estos protones, ¿sí? La cadena de protones, hacia dónde se bombean los protones en la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Se bombean hacia el espacio intermembrana, o se bombean hacia qué parte. Vamos a ver que los protones se bombean desde la matriz celular hacia lo que es el espacio intermembrana, ¿sí? El espacio intermembrana. Luego tenemos dentro de sus temas que tenemos un ciclo que es el ciclo de Cori, ¿verdad? Ciclo de Cori no hemos hablado aún. Este es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es como la glucosa se convierte cuando no hay oxígeno. La glucosa, ¿sí? En este caso, la glucosa se convierte a lactato cuando no hay oxígeno, de manera anaeróbica, a lactato. La glucosa se convierte en lactato. Eso sucede en el músculo. Luego en el músculo sale a la sangre el ácido láctico. El ácido láctico ingresa al hígado y en el hígado se convierte nuevamente el lactato en glucosa, ¿sí? Luego la glucosa es transportada nuevamente al músculo por la sangre y se vuelve a convertir en piruvato. Entonces ahí tenemos el ciclo, cómo es que la glucosa se convierte en lactato en el músculo y cómo es que el lactato va por la sangre al hígado y en el hígado se vuelve a transformar en glucosa y la glucosa se va por la sangre nuevamente y se transforma de glucosa a lactato. Muy bien, eso se le conoce como ciclo de Cori, no lo olvidemos. También vimos otra vía que es la vía de las pentosas de fosfato
Ok. Es esta vía que está acá. ¿En qué consiste esta vía de la pentosa de fosfato? Bueno, las pentosas de fosfato es la vía que va a unir el metabolismo de los hidratos de carbono con los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué. Porque ¿cuál es el principal, digamos, en este caso la vía de las pentosas es una vía alternativa a la glucólisis, en la cual la glucosa 6-fosfato va a pasar a generar o formar ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es un componente esencial de los nucleótidos, componentes básicos de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Particularmente la ribosa, ¿sí?, se une a un fosfato, recordemos, y a una base nitrogenada para formar las bases de lo que son el ADN y el ARN. En este caso, cuando es el ARN, se queda como ribosa. Cuando es ADN, la ribosa pierde oxígeno y se convierte en desoxirribosa y forma el ADN. En este caso, la vía de las pentosas es una vía que va a unir, por medio de la cual la glucosa de los alimentos, que está aquí, va a generar ribosa. Pero también de manera reversible, la ribosa puede generar también glucosa. Y eso es la vía de las pentosas. Cómo es que la glucosa forma ribosa y la ribosa forma glucosa, a grandes rasgos, ¿no? Porque vemos que hay muchos pasos aquí, pero a grandes rasgos eso es. Recordemos cuál es la molécula alimentadora del ciclo de Krebs. ¿Cuál es esa molécula para hacer una retroalimentación? Es la acetilcoenzima A. No se les olvide, la acetilcoenzima A es la molécula alimentadora del ciclo de Krebs al unirse al oxoalacetato. Tenemos en este caso la acetilcoenzima A, que es el alimentador del ciclo de Krebs, está formado, es un compuesto de ¿cuántos carbonos? De 2 carbonos. La acetilcoenzima A es un compuesto de 2 carbonos unido a una coenzima A. ¿Y la coenzima A quién la forma o qué es? La coenzima A es formada por la vitamina B5, el ácido pantoténico. Eso también es muy importante. La vitamina B5 o ácido pantoténico se va a unir a 2 carbonos provenientes del piruvato para formar la acetilcoenzima A. Es decir, que si tenemos que decir qué vitamina es la que nos ayuda a generar la acetilcoenzima A, es la vitamina B5 o ácido pantoténico, ¿ok? Al unirse a 2 carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene la acetilcoenzima A? Vuelvo a hacer énfasis porque esto sí es importante. 2 carbonos. Y esos 2 carbonos se unen a una vitamina B5, digamos, a una coenzima A activa, una vitamina B5 activa, y juntos la vitamina B5 y esos 2 carbonos van a generar la acetilcoenzima A, misma que se puede generar a partir, ya sabemos, de ácidos grasos, de aminoácidos, de piruvato. ¿Ok? Hay otro ciclo también muy importante que es el ciclo de la urea. ¿En qué consiste el ciclo de la urea? ¿O cuáles son los intermediarios? Bueno, pues tenemos a la ornitina, la citrulina y la arginina. La arginina, la citrulina y la ornitina, no lo olviden, son aminoácidos que se encuentran dentro de esta vía. Ayudan a generar la vía de la urea que nos ayuda a eliminar nitrógeno. Ok. Primero, los aminoácidos se desaminan, pierden el grupo amino. Ese grupo amino puede ser tóxico, sobre todo si se elimina como amoníaco. Ese amoníaco va a ayudar a unir, cuando se une a otros aminoácidos, va a ayudar a generar la urea. Y eso es el ciclo de la urea. Los intermediarios del ciclo de la urea, lo repito, son la ornitina, la citrulina y la arginina. ¿En qué lugar, vamos a hacer una retroalimentación, en qué lugar
este caso, en qué lugar de la célula se lleva a cabo la glucólisis. Ya lo saben, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, ¿sí? No lo olviden, en el citoplasma. ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo la descarboxilación del piruvato? En la matriz mitocondrial. También eso es muy importante, no lo vayan a olvidar. La descarboxilación del piruvato o formación de acetilcoenzima A a partir de piruvato sucede en la matriz mitocondrial. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? Otra buena pregunta. A ver, ¿dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? Pues se lleva a cabo en la matriz mitocondrial también, ya sabemos. ¿En qué parte se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones? Vamos a ver vía por vía. La cadena transportadora de electrones, ¿en dónde se lleva a cabo? Bueno, pues se lleva a cabo en la membrana interna, ¿sí? En la membrana interna de la mitocondria. Muy bien, muy bien. Los protones que se producen en este caso en la membrana, en la matriz mitocondrial, bueno, que están en la matriz mitocondrial, ¿hacia dónde son bombeados cuando llegan los electrones a la cadena transportadora? Al espacio intermembrana, ¿verdad? Son bombeados de la matriz hacia el espacio intermembrana. Posteriormente, en la fosforilación oxidativa, cuando pasen esos protones, se van a regresar desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial produciendo ATP, ya sabemos, en la fosforilación oxidativa. ¿Cuántos NAD nos genera el GTP? Perdón, ¿cuántos ATPs nos genera el GTP? Un ATP. ¿Cuántos NAD nos genera, cuántos ATPs nos genera el NAD? 3 NAD, ¿verdad? ¿Cuántos ATPs nos genera el FAT con F de foca? El FAT nos genera 2 ATPs. Ok. Entonces tenemos de qué manera se le llama al ATP, se le conoce como moneda de intercambio, moneda energética al ATP. A ver si ahorita les dije un término diferente. La moneda energética o moneda de cambio, o sea, lo que nos da valor a la energía es el ATP. Cuando escuchen el término moneda energética se refiere siempre al ATP. Moneda energética es sinónimo de ATP. Moneda energética es ATP. El alimentador del ciclo de Krebs en este caso es la acetilcoenzima A, lo reitero. La acetilcoenzima A es el que alimenta o inicia el ciclo de Krebs. Alimentador del ciclo de Krebs es la acetilcoenzima A. Y lo que es el ATP es la moneda de cambio o moneda energética que se produce en las reacciones metabólicas. Bueno, prácticamente es todo lo que hemos visto en resumen. Vamos a tratar de captar toda la información que tuvimos o que se vio durante este video para que nos ayude a generar, a responder lo que es nuestra guía para examen de bioquímica, ¿vale? Entonces espero ustedes tienen la oportunidad, gracias a este video, pues de estar poniendo pause para estar checando una por una todas las respuestas, si es que hay respuestas o si es que no hay respuestas. Obviamente pues no van a estar claras todas ahí contestadas, pero dentro de todo lo que hablamos vienen temas que pueden ayudarles a contestar la guía como tal. Muy bien, chicos, espero que estén muy bien. Esto ha sido todo y nos estamos viendo más adelante. Éxito, échenle ganas.